Bienvenidos y bienvenidas otra vez en este nuevo episodio del programa La Loca de la Historia. He compartido además este segundo episodio, en mi podcast de La Silla Vacía, porque el tema tiene mucha relevancia a nivel psicológico y porque así los que seguís también el programa desde ebooks de La Silla Vacía podréis conocer este nuevo programa que he lanzado recientemente y en el que mezclaremos historia y psicología. En este programa hablamos de historia de la psicología y de psicología de la historia, porque nos gustan las historias humanas, aquellas curiosidades que normalmente no te cuentan, cómo eran realmente esos famosos personajes en su mundo interior, así como interesantes experimentos sociales que nos ayudan a comprendernos, así como el análisis psicológico de por qué actuamos como actuamos. Así que trataremos sobre temas que tienen una relevancia histórica desde la perspectiva de la psicología, porque entender la historia requiere entender el ser humano. Sin entenderlo ni comprender sus motivaciones internas, las emociones que ha sentido o las relaciones con las que ha hecho vínculos cada ser humano, es imposible entender en profundidad la historia. Así que hoy, en este segundo episodio, vamos con un temazo. He intentado sintetizarlo al máximo, creo que da para mucho. Si os interesa, comentadme y veremos qué podemos hacer. El título es ¿Cómo afectan las guerras al trauma transgeneracional? Cuando en el colegio estudiaba historia me daba cuenta de que otra cosa no, pero la sucesión de conflictos, guerras, conquistas, dictaduras, ganadores, perdedores, era una constante. En España nos hemos hartado de estudiar y leer sobre la Guerra Civil Española, que tuvo especial importancia porque fue una especie de laboratorio para las guerras que vinieron a posteriori, especialmente para la Segunda Guerra Mundial. Y es que por primera vez la guerra se hizo dentro de la ciudad y obviamente recibieron los civiles, personas inocentes, niños, ancianos, hombres y mujeres que solo intentaban sobrevivir sin poder hacer nada más que eso. Además, esta guerra, la Guerra Civil Española, se hizo desde el aire. Ya se hacía en un territorio concreto, en el campo o en la frontera, ¿no? Y claro, a partir de ahí no solamente se hacía en la ciudad, sino que además podía caer una bomba de un avión en cualquier momento y destruir un barrio entero. Desde entonces, las guerras han generado muchísimos más muertos y heridos, lógicamente, sin mencionar las atrocidades de los campos de concentración y de exterminio que vinieron también antes y después, ¿vale? Sobre todo después. Y no me refiero solo a los nazis, porque hubo campos de concentración de todo tipo en España, hubo campos en Rusia, en Italia, Israel, Chile, Corea, China y en muchísimos países con sus guerras correspondientes. Personas que, si llegaron a salvarse ya fuera de la guerra o de los campos, o de buscar refugio en otro país porque no era fácil, quedaron psicológicamente muy afectadas porque perdieron su vida, sus trabajos, su familia, su país de origen o incluso su propia salud física quedó tocada para siempre. Y por lo que se ha ido viendo, el fantasma de la culpa y el trauma se fue transmitiendo a los hijos y a los nietos de todas esas personas que sufrieron esas terribles guerras. Y aquí es donde comienza la teoría epigenética, que emergió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a analizarse si los traumas que tenían los hijos de estos supervivientes de los campos podían deberse justamente a este hecho. Así que un equipo de investigación del Hospital Monte Sinaí de Nueva York llevó a cabo una investigación genética de 32 hombres y mujeres judíos que habían estado encerrados en un campo de concentración nazi o que habían sufrido torturas y persecución durante la Segunda Guerra Mundial.
También analizaron los genes de sus hijos, que se sabía que tenían una mayor probabilidad de sufrir trastornos de estrés, y compararon los resultados con familias judías que vivían fuera de Europa durante esa guerra. Llegaron a la conclusión de que los campos genéticos debían atribuirse, estoy con la mente en los campos, esos cambios genéticos debían atribuirse a la exposición de los padres al Holocausto. Así que sí, lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, puede influenciar significativamente en la salud de los nietos. Así, la epigenética nos está mostrando que no solo los genes en sí mismos nos influyen, sino también la carga de experiencias y situaciones relacionadas con el entorno. ¿Os acordáis de esa idea del naturalista francés Lamarck de que los cuellos de las jirafas eran tan largos debido al esfuerzo acumulado durante generaciones para coger las hojas que estaban más fuera de su alcance? Pues bien, esa teoría, cuando nos la explicaban en el colegio los millennials, ¿no? Pues nos la desechaban, ¿no? Nos la contaban como una teoría sin sentido. Es la misma que Darwin desechó y también la genética moderna después. Pues nos dijeron que los aprendizajes de una vida no dejaban marcas en el ADN que permitieran su traslación a la generación siguiente. No obstante, en investigaciones realizadas con supervivientes del Holocausto nazi, se encontró que sus hijos también solicitaban acudir a terapia, pues se quejaban de síntomas similares a los de sus padres. Durante mucho tiempo, los investigadores atribuyeron este hecho a la forma en que sus padres pudieron tratarlos o al hecho de haber estado expuestos durante toda su vida a relatos dramáticos de las historias que iban contando sus progenitores. La epigenética intergeneracional ha venido a dar una nueva perspectiva a la explicación del observado. Además, sucesos como los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, muy localizados en el tiempo, están sirviendo para probar algunas hipótesis sobre los mecanismos epigenéticos de los que hemos hablado en humanos. Y de esta manera se pueden disponer datos de madres embarazadas antes y después del atentado y de sus hijos y nietos al nacer. Entonces, ¿estamos inevitablemente expuestos al trauma de nuestros ancestros? ¿Y lo vamos a heredar sí o sí? ¿O podemos hacer algo para frenar esa herencia? Pues sí, si el trauma no se trabaja por parte del que lo sufre o lo sufrió, es decir, si no hago nada para sanar los síntomas de mi trauma, voy a transmitirlo en la genética de mi familia. No obstante, la buena noticia es que sí, podemos hacer algo para frenar esa herencia. Y es que estudios recientes también han puesto de manifiesto que mejoras en la conducta como resultado de la terapia psicológica han generado cambios en algunos genes. Así que ya ahora, de forma mucho más plausible científicamente, se está demostrando cómo el trauma modifica la genética y se transmite por herencia genética a la familia. Y además, la terapia, señores, la psicoterapia ayuda a modificar esta genética también. Así que de nuevo, porque estoy muy contenta al confirmar lo que ya sabía por propia experiencia, ni psicofármacos ni sustancias. Pueden ayudar, pueden ser un buen complemento, pero no modifican la genética. Lo que realmente modifica la genética es la psicoterapia. La genética para modificar el trauma, me refiero, lógicamente. Psicoterapia para todos. Y no solamente me voy a hacer cargo de mi propio trauma, sino de aquel heredado por mis ancestros, lo que hará que la transmisión se frene conmigo.